¿Cuántos se acuerdan de lo que miramos la semana pasada? ¿De qué hablamos la semana pasada? De Rocky, de la película. Yo sabía que lo único que quisieron acordar era de Rocky. Bueno, miramos, hablamos un poquito, ¿cierto?, de la trayectoria de Rocky. Miramos que él nunca se daba por vencido, que siempre se levantaba cada vez que lo tumbaba. ¿Cómo se llamaba el boxeador, el gigantote que se enfrentó a Rocky? Iván Drago. Siempre que lo tumbaba se levantaba. Y podemos ver un poquito que Rocky tenía fe, ¿cierto? Porque él se levantaba. Él sabía que no lo podía vencer, que no tenía cómo vencerlo porque tenía fe. Si le pusimos por título ganando las batallas en el último round, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la fe. Y la fe es la mayor capital que tenemos nosotros. Es lo mejor que Dios nos ha entregado a nosotros. ¿Cuántos tenemos fe? Todos tenemos fe. Pero lamentablemente hoy en día hay muchos hijos de Dios que batallamos mucho con la fe. Batallamos, porque yo también batallo a veces con la fe. Y dudamos mucho en lo que Dios quiere hacer, ¿cierto? Ahora tenemos que comprender que Dios no mira los hechos de la vida de nosotros. Ahora, a Él no le importa lo que estemos viviendo, de qué familia venimos, cuántas relaciones importantes tenemos o no tenemos. Lo que a Dios le importa es que pongamos la mirada en Él. Dios quiere que fijemos nuestra mirada en Él y que tengamos fe. Pero ¿cuántos sabemos que tenemos un adversario? No es su pareja, no es su esposo, no es su esposa, no es su vecino. A Él ámelo, no adórelo, ámelo. Pero tenemos un adversario siempre nos va a querer destruir. Uno lo conoce como el chanclas, a mí me lo presentaron como el chanclas, como el cucuy, no el de la mañana, el cucuy, el diablo, Satanás, el ángel caído, o sea, tiene muchísimos nombres. Pero él ha venido con un propósito a esta tierra, y es para matar, hurtar y destruir. Y también ha venido para que nosotros perdamos la fe, dejar de creer en Dios. Una de las armas más comunes que el enemigo de nuestra vida siempre va a querer usar es, ¿qué creen que sea ustedes? El temor. Es una de las armas que él usa más frecuentemente en la vida del creyente y no creyente también. Ahora, cuando la gente se desanima por sus hechos, como decimos, pierde la fe, ¿cierto? Porque esos hechos nos llevan a infundir el temor. ¿Temor a qué? A que suceda lo que no estamos esperando. ¿Temor a qué? A las malas noticias. ¿Temor a qué? ¿Cuántos tienen temor aquí? ¿Temor a qué? A una enfermedad. ¿Temor a qué más? ¿A que nos falte el dinero? ¿Temor a qué? Al rechazo. ¿Temor a arriesgarnos? ¿Temor a la soledad? ¿Temor a quedarte solo? ¿Temor a seguir creyéndole a Dios? ¿Qué más? Hay muchos. Yo siempre lo he dicho, lo más fuerte que yo tuve que luchar fue el rechazo, el abandono y el temor. Fueron las tres áreas que yo tuve que trabajar muchísimo con Dios en el temor. Y aún a veces todavía sigue apareciendo el temor ahí. Todavía lo marco en mi inventario moral. Temor, lo sigo marcando y sigo trabajando con Dios. Ahora, ¿cuántos saben que el temor es lo contrario de la fe? El dominio del temor. Estaba mirando un reportaje de un circo bien conocido, que él siempre daba sus funciones en la televisión. Y él siempre desarrollaba un acto donde los tigres se ponían en una jaula y luego entraba el que los dominaba, se puede decir, el entrenador de los tigres. Y pasa la historia donde el entrenador se mete a la jaula. Hay 6 tigres ahí. Y todas las luces van con el entrenador, todas las cámaras de televisión están ahí. Y mientras el domador empieza con su látigo a hacer su show, en medio de la actuación, ¿qué creen que pasó ustedes? Las luces se apagaron. Se le apagan las luces por casi unos 20 a 30 segundos.
El entrenador estuvo con los tigres en la oscuridad. Dice, yo no podía mirar a los tigres, pero ellos sí me miraban a mí. Ahora, cuando terminó todo el acto, va una reportera y le pregunta que cómo se sintió él estar enfrente de una jaula con las luces apagadas y con 6 tigres. Dice, la verdad, me llené de un temor increíble. Me dio muchísimo miedo. Dice, yo sabía que yo no podía mirar a los felinos. Y yo sabía que ellos me miraban a mí, porque ellos me podían ver. Dijo, entonces, ¿qué fue lo que hiciste? Dice, lo único que yo hice era seguir sonando el látigo, hablándoles, aunque las luces estaban apagadas. Ellos nunca supieron que yo no los podía ver a ellos. Ahora, hablándoles a ellos, ellos pensaron que yo sí los estaba viendo. Y de eso se trata la enseñanza de ellos. En el Salmo 23:4 dice así: aunque pase por valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué no temía David? Ahora, sabemos que David era conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Ahora, David, a mí me encanta muchísimo la vida de David. Hoy, para la próxima, estoy trabajando en una serie de Netflix, no es cierto, en una serie de la vida de Esther. Estoy trabajando en ella, no sé si la empecé la próxima semana, ya tengo el primer telón que se va a abrir. Estoy trabajando para el libro de Esther. Es un libro muy bonito y muy poco lo predican en las iglesias, muy poco lo enseñan en las iglesias. ¿Por qué no enseñan tanto el libro de Esther? Una de las cosas por las cuales casi nadie habla en el libro de Esther, si usted lee el libro de Esther, en ninguna parte va a aparecer el nombre de ¿quién? De Dios. Lea todo el capítulo de Esther y nunca va a mirar a Dios ahí, el nombre de Dios ahí. Aunque sepamos que Dios tuvo que ver todo con lo que le pasó a la reina Esther, pero el nombre de Dios no se menciona en el capítulo de Esther. Desde eso vamos a hablar, estoy trabajando en eso. Dice el Salmo 23, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Ahora, David tenía una certeza. David sabía que él estaba pasando por un valle de muerte. David sabía que estaba pasando por muchas dificultades. Pero él decía, no temeré, no tendré temor de mal alguno, porque tú estás conmigo. Era una seguridad que David tenía. Dice, tu vara, tu callado me infunden aliento. Ahora, la fe es para lo que esperas que te suceda. El temor es para lo que esperas que no te suceda. Tenemos el ejemplo de Job. Job 3:25 dice, porque el temor, decía, que me espantaba me ha venido. ¿Y cuál era el temor de Job? Él tenía un temor. Lean la historia de Job. Dice, el temor que yo tenía, dice, que me espantaba, me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo tenía. ¿Y cuánto nos ha sucedido así? Que lo que tememos nos viene. A Job le sucedió lo que temía. Y está en Proverbios 10:24. Dice así, los temores del perverso se cumplirán. Las esperanzas del justo se concederán. Aquí la palabra nos está dando el hecho que el impío no tiene fe. El impío siempre tiene miedo, el impío siempre tiene inseguridad. Y el justo, dice, no tiene temor ninguno. Sino nosotros necesitamos tener fe. Y nuestra fe va a vencer nuestros temores. De aquí el mensaje que lleva por título, mi fe vencerá mis temores. ¿Cuántos saben que el temor siempre va acompañado con algo? El temor siempre va acompañado o genera angustia. El temor no te deja que tengas fe. Y es una arma que el enemigo usa en contra de los hijos de Dios. Porque él sabe que si tienes temor, no vas a poder tener fe. Y la palabra de Dios que nos enseña, sin fe es
imposible. No se puede. No hay cabida. Me duelen las piernas. Ayer fui a hiking, obligatorio, pero fui y tengo un dolor de piernas fuertes. Cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? O sea, no hay cabida, no podemos agradar a Dios si nosotros no tenemos fe. Y todos queremos agradar a Dios, ¿cierto? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Uno. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Dos. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Tres, cuatro. Ahora, si queremos agradar a Dios, ¿qué tenemos que tener? ¿Tener qué? Fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo quiero agradar a Dios, yo necesito tener fe, y la fe me va a ayudar a vencer mis temores. Y muchas veces se nos hace difícil o descubrir a qué tenemos temor. Podemos identificar, porque el temor genera angustia. ¿Cuántos pueden identificar la angustia? ¿Cuántos pueden identificar el temor? Yo también. Es bonito cuando empezamos a identificar la angustia. Y la angustia es un fruto que Dios no plantó en el corazón de nosotros. Y dice, toda planta que mi Padre Celestial no plantó será arrancada ¿desde dónde? Desde raíz. Incluye temor, incluye angustia. Y póngale los demás frutos que hay. El temor es un pensamiento. Y algunas veces siempre va a llegar la angustia. En Génesis 32:7 dice así. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, dice, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos. En Génesis 32:7. En dos campamentos. Versículo 8 dice, y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo atacará, el otro campamento se escapará. Ahora aquí podemos ver que después de que Jacob tuviera temor, ahora, ¿por qué tenía temor Jacob? ¿Cuántos han leído la historia de Jacob? ¿Nadie? Sí, porque Saúl lo... ¿Está en Génesis? 32. ¿Por qué tenía temor Jacob? ¿De quién? De su hermano Esaú, ¿cierto? Él sintió angustia. Y la angustia es el primer sentimiento que nos indica que estamos sintiendo temor a algo. En este caso, Jacob temía que su hermano Esaú quisiera matarlo. Ahora, y lo quería matar, ¿por qué lo quería matar? ¿Por robarle la qué? Primogenitura. Después de 20 años, Jacob se acordaba. Híjole, si me encuentra mi hermano Esaú, él no va a venir a saludarme. Él va a venir contra toda su artillería contra mí. O sea, me va a querer destruir. Y no fue así. Si ustedes leen la historia, cuando se encuentran ellos dos, Jacob estaba temblando, porque venía Esaú. ¿Qué hizo Esaú cuando lo miró? Lo abrazó, tuvo compasión de él y lo perdonó, ¿cierto? Después de 20 años. Ahora, el diccionario define la angustia, dice que es como un temor opresivo. ¿Cuántos se han sentido con opresión? Yo escucho que siento una presión en el pecho. ¿O no? Cuidado, porque mi hermano sintió una presión y la nada de un infarto. Que le dijo al doctor, ¿qué te sucedió? Es que sentí una presión aquí en el pecho. Pues vete, y fue el doctor. Le digo, se te subió la presión. Y estaba a punto de darte un infarto. Si no fuera llegado en 2 minutos, te va un infarto. Y quién sabe si la cuentes. Y a mí cuando yo me di cuenta que tenía la presión alta, llegué a mi trabajo, empecé a llenar mis papeles y empecé a sentir como muchas fotos, así como ¿cómo se llaman los fotógrafos? Muchos flashes. Dije, hay mucho paparazzi por aquí. Paparaxis, me están tomando fotos, no miraba nada. Llamo a mi doctora y le digo, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un físico. Chequeo físico, vente mañana.
Me checa la presión y me dice, olvídate de tu chequeo físico, tiene la presión a 140 y tanto hasta arriba. ¿Y cómo te diste cuenta de la presión? No, yo me di cuenta que sentí muchos flachazos. Dice yo que tú, para la próxima que te pase eso, vete al hospital. Porque te puede dar un infarto, me dijo. Y dije, ay Dios mío, gracias por salvarme. Ahora me tomo mi pastilla para la presión. Ahora, el diccionario define la angustia como un temor opresivo, sin causa precisa, acompañada en la mayor veces con una sensación de opresión en el pecho o en el abdomen, dice. Ahora, la angustia muchas veces no tiene causa precisa. Siente la angustia, pero no sabe por qué está angustiado. Estoy angustiado, pero ¿por qué? No sé. ¿Cómo que no vas a saber por qué estás angustiado? O yo me he encontrado con mis muchachos en el grupo de apoyo. Tengo miedo. ¿De qué? Estoy angustiado. ¿De qué? No sé. O sea, ¿cómo me estás diciendo que estás angustiado? O sea, para angustiarte te tuvo que haber pasado algo. No sé. Esto indica que hay un temor oculto ahí. Un temor que no quieres reconocer. Puede ser que pienses que no tienes un temor, pero sientes angustia. Ahora, ¿cómo tratar la angustia? ¿Cuántos saben cómo se puede tratar la angustia? ¿Cómo? Orando. ¿Cómo más? En la Biblia está la respuesta cuando nos sentimos angustiados. Vayamos a Proverbios 21-23. Ahí nos da un tip de cómo nuestra alma puede guardar la angustia. ¿Qué dice? Proverbios 21-23. No, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. El que guarda su boca y su lengua, su alma guardará ¿qué? De angustia. Las angustias. La angustia viene por lo que hablamos. Cuando sientas temor por algo, cierra la boca. Ahí está duro, ¿cierto? Ahora, yo no me lo inventé, yo no lo saqué. Ahí está la Biblia. El que guarda su boca y su lengua guarda la angustia. La angustia viene por lo que hablamos. Cuando sientas temor por algo, cierra la boca. Hablar de miedos por lo que estás pasando solo provoca más angustia. Primera de Pedro 5, versículo del 6 al 7. Dice así: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo, dice, Él os levantará. ¿Cómo nos va a levantar? No nos va a levantar a puchones, no nos va a levantar forzados. ¿Qué dice? ¿Cómo nos levantará? Dice, con honor. Primera de Pedro 5, versículo 6 al 7. Versículo 7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué nos pide eso? ¿Cómo termina el versículo? Porque Él cuida de ustedes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día? Si nos sentimos preocupados, si nos sentimos angustiados, si nos sentimos temerosos. El verso lo dice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Humillarnos. Y dice que Él nos va a levantar con honor. La angustia es una pasión natural del hombre. Ahora, no es pecado. ¿Ustedes creen que es pecado angustiarse? No. ¿Cuántos dicen que sí? Ninguno dice que sí. ¿Sí es pecado? Sí, es pecado. Es pecado, no es pecado. Ya me confundieron. ¿Por qué es pecado? ¿Por qué es pecado? Ahora, no es pecado angustiarse. Jesús mismo se angustió cuando estaba en el Getsemaní. No es pecado. Ahora, hay que saber cómo tratar con ella.
¿Cuántos saben que la angustia también nos va a causar algo? La angustia siempre va a venir con un afán. Si dejas que la angustia te domine, eso te conducirá al afán. La angustia lo que genera es afán. ¿Afán a qué? ¿A lo peligroso? ¿Afán a qué? A un ahogar la palabra que Dios ha sembrado en el corazón de nosotros. ¿Qué dice Mateo 13, versículos del 22 al 23? El afán te hace dudar, y la duda, de la duda vas a pasar al no creer. Y en pocas palabras significa que vamos a perder nuestra fe. Y si pierdes tu fe, y si perdemos nuestra fe, perdemos todo. Perdemos toda la capital que tenemos, se puede decir. Mateo 13, versículos del 22 al 23, que dice así: el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones en la vida y el engaño de las riquezas, ¿qué pasa? La ahogan, ¿cierto? Por eso la semilla no llega a dar fruto. Pero el que recibe la semilla, dice que cayó en buen terreno, que es el que oye la palabra y la entiende, que dice, este produce fruto, cosecha hasta 100 y 70 y da el 30%, ¿cierto? Ahora, el afán es capaz de ahogar la palabra de Dios. El afán en el diccionario dice así, que es un esfuerzo o un empeño grande para realizar una actividad con todo interés. Entonces, el problema del afán es que nos hace creer que son nuestros propios esfuerzos que lograrán aquello que nosotros queremos encontrar o buscar. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? La Biblia habla lo contrario. En Zacarías 4:6 dice así: entonces me dijo el Señor dice a Zorobabel, no es ni por tu poder, no es ni por tu fuerza, sino ¿por qué? Por la palabra de Jehová. Sino por el Espíritu, dice el Señor del ejército celestiales. Amén. Ahora, no es por nuestras fuerzas, sino es por las fuerzas de Dios. No son tus dones, no son tus talentos, no son tus fuerzas, sino es con el Espíritu de Dios que vas a poder salir desde donde nosotros nos metimos. Y si tenemos angustia también, y si tenemos temor también. El afán siempre va a agregar duda, y después de que llegue una duda, ¿qué llega? La incredulidad. El temor, la angustia, el afán van a generar duda. Y la duda trae consigo incredulidad. Ahora, ¿se recuerda cuando Jesús llamó a Pedro a caminar por las aguas? Y está en Mateo. Cuando después de alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Después de que Jesús había terminado de hablar ahí, Jesús les dice a sus discípulos, ustedes adelántense, váyanse, que yo me voy a quedar todavía aquí. Ellos se suben a la barca, se van sobre el mar, llegan al mar, están en la barca, de repente se viene un viento muy fuerte, una tempestad fuerte. Y ellos ven que Jesús viene caminando sobre el mar. No saben que es Jesús. ¿Por qué? Porque cuando los discípulos lo miraron, ¿qué fue lo primero que hicieron ellos? Se llenaron de temor, se asustaron, ¿y qué dijeron? ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Va Jesús, se les acerca y les dice, ¡hey! ¡Tened ánimo! ¡No teman! ¡Soy yo, Jesús! Entonces en el versículo, está en Mateo 14, versículo 28, le dice, entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, ahora si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. O sea, Pedro retó a Jesús.
¿Qué le dijo Jesús en el 29? Jesús le dijo, ok, Pedro, ven, salte de la barca y ven. Pedro salió de la barca. Pedro caminó sobre las aguas y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era tan fuerte. Tuvo miedo y empezó a hundirse. Y gritó, Jesús, sálvame. Versículo 31. Jesús de inmediato tomó, otra versión dice, extendió su mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Versículo 33 me impactó muchísimo, porque yo estoy leyendo los evangelios ahorita. Soy Mateo. Los que estaban ahí en la barca empezaron a adorarlo y le dijeron, sí, tú sí eres verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora, ellos ya habían visto milagros tras milagros tras milagros y aún dudaban que Él era el Hijo de Dios. Hoy sí verdaderamente creemos que tú eres el Hijo de Dios. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en la vida de nosotros? Y como muchas veces no nos sucede lo mismo que los discípulos. Dudamos de Dios. Y Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. La duda va a derrotar tu fe. Debes eliminar las dudas de la vida tuya y confiar en lo que Dios ha prometido en ti. Ahora, Pedro se hundió. ¿Por qué se hundió Pedro? Porque le entró el temor. ¿Por qué se hundió Pedro? Porque dudó. ¿Por qué se hundió Pedro? Porque puso su mirada en la tempestad y en el viento. Y empezó a tener miedo. Y eso siempre nos va a llevar a que nosotros dudemos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque nos vamos a llenar de temor. Ahora van a llegar angustias a nuestra vida. Van a llegar vientos a nuestra vida. Van a llegar tormentas a nuestra vida. Van a llegar crisis a nuestra vida. Van a llegar pruebas a nuestra vida. Por ahí de nosotros, ¿cómo vamos a trabajar en esas pruebas? ¿Vamos a creer que realmente Él es el Hijo de Dios? ¿O vamos a seguir dudando que si ya nos sacó una vez de la prueba, nos puede sacar otra vez? En Santiago 1:6 dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado por otro en el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. O si es indeciso y inconstante en todo lo que hace. En pocas palabras podemos ver afectando todo lo que es la fe. Por eso no debemos tener duda y creer en lo que Dios va a hacer y dejando la afán, la angustia y los temores a un lado. Ahora, Pedro tuvo temor. Ese temor trajo angustia, trajo afán. ¿Por qué? Por no ahogarse. El temor de Pedro era no ahogarse. No sé si sabía nadar, sé que era un pescador. Supongo que sabía nadar, ¿cierto? Pero fue más el temor que Pedro tenía, que ni se acordó que él sabía nadar. Es que podía llegar a la barca. Ahora, yo no he visto ningún pescador que no sepa nadar. No se meta tan profundo, ¿cierto? Por eso Jesús le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Ahora, ¿cómo vencer la angustia? El temor es un pensamiento, pero la angustia es un sentimiento. Y eso es más fácil siempre de detectar. Ahora, puede haber cosas que te causen temor, pero no angustia. Ahora, pero ¿cómo venció Jesús la angustia? Ya miramos, vamos a mirar que Jesús se llenó de angustia. Vamos a Mateo 25, versículo del 36 al 39, para que no digan que los estoy cuenteando.
versículo 36, dice así. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí. ¿Qué les dijo? Siéntense aquí mientras voy más allá. ¿A qué? ¿Qué iba a hacer Jesús? A orar. Mateo 25, ¿qué dijo? 36 al 39. Okay. ¿Sí está lleno o no? No. 26, entonces Mateo 26. 26 del 36 al 39. Donde dice, luego Jesús. ¿Sí es ese? Ay, ya ves, yo también me equivoco. Dice así el 36. Fue a orar, ¿cierto? Versículo 37. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse como triste y angustiado. ¿Quién se empezó a sentir triste y angustiado? ¿Los Pedro? ¿Los discípulos? ¿O Jesús? Jesús, ¿cierto? En tal angustia dice que me invade, que me siento morir, le dijo, quédense aquí y manténganse despierto conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieras. Y si siguen leyendo, después regresó Jesús, en el 40 dice, después regresó a sus seguidores y los encontró. ¿Cómo los encontró? Orando, intercediendo por Jesús. Los encontró dormidos. Y le dijo, Pedro, despiértate vos, le dijo. Despiértate, le dijo. No puedes estar despierto conmigo ni una hora. Quédense despiertos y oren para que no caigan en tentación, dice. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo, ¿qué dice? Otro dice, la carne es débil. Otro dice, el cuerpo es débil. Y se sigue leyendo la historia. Jesús se va una vez más a orar. Y regresa. ¿Y cómo creen que los encontró otra vez? ¿Orando? Dormidos. Y otra vez Jesús se va, les da su regañada. Y se va Jesús una vez más a orar. Llega otra vez Jesús. ¿Cómo los encontró? Intercediendo. Dormidos otra vez. 3 veces los encontró dormidos. Y eran los discípulos de Jesús. José, si los discípulos se duermen, mucho más yo. No, espérate. Ahora, no te excuses con eso. Ahora, ellos andaban con el Mesías, con el Hijo de Dios, mirando prodigios, milagros. Habían visto muchísimas cosas suceder y no podían estar intercediendo por Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Jesús? Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando se sintió angustiado? ¿Y qué hizo? Oró a Dios, oró al Padre y le manifestó su confianza en Él. Si puedes hacer, dice, que no beba desde este trago amargo, pero si no, que se haga tu voluntad. Entonces, ¿por qué nos angustiamos nosotros? ¿Qué debemos de hacer cuando estamos angustiados nosotros? Orar y entregar nuestra angustia a Dios y manifestarle nuestra confianza a Él. Nuestra fe vencerá los temores. ¿Cuánto lo creen? Nuestra fe vencerá nuestras angustias. Ninguna fe y ninguna angustia va a derrotar nuestra fe. Yo lo creo con todo mi corazón. Y yo creo que es una promesa que Dios le hizo a sus hijos. Y se la dio a Abraham también y también a nosotros. En Romanos 4:20, que dice así: ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Versículo 21 dice: plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia.
Y esto de que se le tomó en cuenta, se le concibió, se le escribió solo a Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos que en aquel que levantó entre los muertos a Jesús es nuestro Señor. Usted sabe que Dios le entregó una promesa a Abraham. ¿Cuál era la promesa? Que iba a tener muchos hijos. Que le iba a dar un hijo, ¿cierto? ¿Cuántos años tenía Abraham? 100 años tenía Abraham. ¿Cuántos tenía Sara? 90. Oye, a la edad de 100 años, seamos honestos, ¿quién va a creer que puede engendrar un bebé? Nadie, ¿cierto? Ahora, Abraham seguía esperando la promesa de Dios. Tardaron muchos años, pero Dios cumplió la promesa que le había hecho a Abraham. Y usted y yo debemos afirmar nuestra fe, creyendo en un Dios poderoso. Tenemos que creer en Dios. Que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Él nos puede librar de la angustia, del temor, de la ansiedad y del afán. ¿Cuánto lo creen? Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Si nos sentimos angustiados, Proverbios. La lengua, pongas un bache. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Si hay angustia, orar. Si tenemos temor, orar. Si tenemos miedo, orar. Y llevar tu angustia delante de Dios y entregársela a Él. Y confiar y creer que Él lo va a hacer. Salmos 37:5 dice así, con eso termino. Entrega al Señor todo lo que haces y confía en Él y Él te ayudará. ¿Quién nos va a ayudar? Entrega al Señor todo lo que haces. Confía, está hablando de tener fe con Él y Él te dará, Él te va a ayudar. Él te concederá las peticiones. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo lo tengo en la Nueva Versión Internacional. O sea, se ve fácil todo, ¿cierto? Sencillo. Pero qué difícil es creer a Dios. Y más cuando estamos viviendo alguna angustia. O más cuando tenemos temor. O más cuando tenemos una inseguridad. O más cuando estamos afanados. Es duro creerle a Dios. Hermano, como yo ahorita venía en el frío, es mi primera vez que manejo con lluvia, me dio una ansiedad. Justo pero sí, o sea, un temor que digo, Dios mío, o sea, nunca, es la primera vez que manejo con lluvia. Aquí, pues, allá en mi pueblo, pues, llueve a cántaros allá, pero sí. Pues aquí me dio una angustia, como dice usted, pero pues yo venía alabando a Dios, ¿verdad? En el carro y digo, Señor. Cerró su boca y venía hablando. Sí, sí, pero sí. Pues. Es lo que pasa, o sea, la palabra de Dios es bien sencilla, bien sencilla si la entendemos como Dios nos está hablando. Entonces, si Dios te dice, no te preocupes, no te angusties, sigue creyendo, yo lo haré, yo haré esto. O sea, que hay que creerle a Dios. O sea, Él nos dejó su manual, está todo lo que nosotros necesitamos saber, respuestas, ahí está. Están muchísimas promesas para nosotros ahí en la Biblia. Muchísimas promesas. Muchos ejemplos de hombres que no la pasaron tan bien, pero siempre se aferraron y le creyeron a Dios. Y Dios siempre los sacó adelante a ellos. Hubo pérdidas y después hubo ganancias. O sea, Dios siempre multiplica nuestras bendiciones si le creemos a Dios. Pongámonos de pie. Vamos a orar, darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque hemos aprendido, Señor, cómo vencer nuestros temores. Hemos aprendido que nuestra fe, Señor, vencerá toda angustia, todo afán, todo miedo. Para yo no sé, Señor, lo que esté pasando el día de hoy. Yo te pido, Señor, si hay alguien que